Liomont presenta. Liomont presenta. Podcast. Infectología. Infectocast. Alergias. Complicaciones del asma crónica. ¿Qué tal? Un gusto saludarles y darles la bienvenida a Infectocast, esta serie de podcast patrocinados por Everest, el poder de la inspiración. Hoy vamos a hablar sobre un tema de vital importancia para los médicos, ya sean de primer contacto o aquellos médicos que son especialistas. Hablaremos sobre las complicaciones del asma crónica. Para esto nos acompaña el doctor César Daniel Alonso Bello. Él es especialista en medicina interna y en alergia e inmunología clínica. Doctor, una vez más tenerlo con nosotros aquí en cabina, un placer que esté platicándonos de este interesante tema. Muchas gracias, es un gusto estar con ustedes. Doctor, y para comenzar, platíquenos este concepto que suena mucho entre toda la gente y todas las familias. ¿Qué es el asma? Por supuesto. Pues la Iniciativa Global para el Asma, GINA, por sus siglas en inglés, define el asma como una enfermedad heterogénea, usualmente caracterizada por inflamación crónica de la vía aérea. Se distingue por síntomas como son sibilancias, disnea, opresión torácica y tos, que varían en tiempo e intensidad, así como limitación variable del flujo de aire expiratorio. Dependiendo del país, puede afectar del 1 al 18% de la población. Doctor, y platíquenos qué otras enfermedades se deben tomar en cuenta cuando se trata de un caso de asma. Pues mira, el asma se acompaña frecuentemente de comorbilidades. Las que se encuentran asociadas con mayor frecuencia son la rinosinusitis, enfermedad por reflujo gastroesofágico, alteraciones psicológicas como la ansiedad y la depresión, infecciones crónicas y apnea obstructiva del sueño. La influencia de estos factores es importante ya que pueden cambiar el fenotipo de la enfermedad, como en el caso de la obesidad, ser parte de un proceso fisiopatológico similar, como la rinitis alérgica, confundir el diagnóstico o el control del asma, como en la apnea obstructiva del sueño, o afectar la eficacia del tratamiento indicado por el médico, como sucede con la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Estos factores tienen influencia directa sobre el control de la enfermedad, por lo que es muy importante identificarlos de manera oportuna para lograr el mejor control en el paciente y evitar así complicaciones a largo plazo. Muy bien, doctor, bien interesante. ¿Y cuál es la correlación entre la gravedad del asma y el tratamiento? El control del asma es completamente necesario para el tratamiento del paciente, ya que en caso de que éste no mantenga un control adecuado de la enfermedad, puede desarrollar complicaciones. Bien. En este sentido, términos para clasificar estados complicados de la enfermedad como asma severa o grave ponen en riesgo la vida o pueden provocar problemas mentales o sociales. Los pacientes con asma severa pueden presentar exacerbaciones graves y deterioro en la función pulmonar, además de efectos adversos por el tratamiento como el uso de esteroides sistémicos. Algunos estudios han demostrado que los casos de asma severa persistente tienen correlación con la calidad de vida de los pacientes. El control del asma se refleja en el número de cursos de esteroides sistémicos recibidos, visitas médicas no programadas, atención en servicios de urgencia y hospitalizaciones, condiciones que no permiten al paciente desarrollar sus actividades diarias de manera normal y óptima. Doctor, ¿y entonces cuál sería el procedimiento para determinar cada uno de los tipos de asma? Para conocer si el paciente tiene o padece asma severa, que es el término correcto que se propone por las sociedades médicas internacionales, existen criterios definidos. Por ejemplo, las guías de la Sociedad Respiratoria Europea y la Sociedad Torácica Americana, por sus siglas en inglés ERS y ATS, definen como asma severa a los pacientes que tienen el diagnóstico de asma confirmado y además requieren tratamiento con altas dosis de esteroides inhalados, más un segundo controlador para prevenir el descontrol o que permanecen descontrolados a pesar de este tratamiento. Algo que hay que comenzar a generalizar es ayudar a los pacientes clasificándolos de manera adecuada, de acuerdo con las guías internacionales de práctica clínica, para así poder mejorar el control de la enfermedad y, por supuesto, su calidad de vida. Bien, continuamos platicando con el doctor Alonso Bello sobre el asma, y esto como tal es un factor de riesgo para otras enfermedades, doctor.
Pues realmente cuando un paciente presenta de manera persistente la inflamación característica de las vías respiratorias, es cuando se vuelve propenso a desarrollar complicaciones. Okay. El asma puede estar relacionada de forma directa con aumento del riesgo cardiovascular en un grupo de pacientes. Por ejemplo, en estudios de seguimiento prospectivo a largo plazo, aproximadamente a 10 años, se reportó una asociación entre el asma persistente y eventos de enfermedad cardiovascular, como son muerte de etiología isquémica cardíaca, enfermedad coronaria, infarto de miocardio, angina e ictus. En este estudio, todos los pacientes estuvieron libres de enfermedad cardiovascular al inicio y los casos de asma fueron reportados como persistentes. Después de una década de seguimiento, los afectados con asma tuvieron de 1.6 a 1.7 veces mayor riesgo de eventos cardiovasculares comparados con los no asmáticos. Aquellos con asma persistente presentaron aumento de marcadores de inflamación, como son la interleucina 6, la proteína C reactiva, el dímero alfa y fibrinógeno, comparados con los que usaban medicamentos de control para su enfermedad. Doctor, y aparte del riesgo cardiovascular, ¿existen algunas otras enfermedades que se vean desencadenadas por esta situación del asma? Pues el asma es también un factor importante de riesgo para sufrir de ansiedad. Esta condición respiratoria eleva el índice de probabilidades a 1.3 para padecer ansiedad y 1.4 para sufrir depresión. Los factores de riesgo para que un paciente desarrolle estas complicaciones son la edad avanzada, comorbilidades adicionales concomitantes o visita al médico en las últimas 4 semanas antes de tu evaluación clínica. En este punto es importante mencionar que se ha postulado que la inflamación sistémica es un fenómeno común en enfermedades como la obesidad, la diabetes mellitus, la depresión y fenotipos de asma, lo que constituye una posible asociación entre estos padecimientos. El papel de los leucotrienos y su relación con la enfermedad cardiovascular es muy digna de estudio. En el asma, por ejemplo, los leucotrienos como el LTC4, LTD4 y LTE4 son mediadores conocidos de broncoconstricción, de producción de moco y reclutamiento de células inflamatorias. Estos son derivados de la activación de la 5-lipoxigenasa, que también se encuentra regulada a la alza en lesiones de aterosclerosis, por poner un ejemplo. Y no olvidemos que el incremento del número de células 5-LO positivas fue descrito durante la progresión de la enfermedad coronaria cardíaca, como previamente ya mencionamos. Son conceptos bien interesantes, doctor. Pero ahora, para apoyar estos conceptos, ¿existen estudios clínicos que fundamenten todo esto? Existe un estudio muy importante de cohorte realizado en Suecia por el doctor Ingelson y colaboradores, donde se evaluó en una población de aproximadamente 7 millones de personas el riesgo del uso de montelukast, un conocido antagonista de leucotrienos, sobre la aparición de eventos de enfermedad cardiovascular. Los resultados fueron interesantes, ya que el uso de este fármaco se asoció de manera significativa con la reducción del riesgo de infarto de miocardio recurrente en hombres, además de disminución del riesgo de ictus recurrente en pacientes con evento previo, cuando se ajustaron los resultados para edad, sexo y factores socioeconómicos. Estos datos sugieren un uso potencial de montelukast para prevención secundaria de enfermedad cardiovascular en pacientes con asma. Doctor, ¿y qué otras complicaciones se podrían presentar? Hay que tener en cuenta aquellas complicaciones relacionadas con el tratamiento. En los pacientes con asma persistente, el uso de corticosteroides inhalados, solos o combinados, con beta-agonistas de acción prolongada, y la combinación con antagonistas de leucotrienos es lo más común. Sin embargo, existen pacientes en quienes es necesario el uso de ciclos de corticosteroides sistémicos para el control de las exacerbaciones, o en quienes es necesario su uso para mantener controlada la enfermedad cuando la terapia con medicamentos controladores no es suficiente. Además, los efectos adversos de los corticosteroides sistémicos incluyen osteoporosis, hipertensión, diabetes mellitus, ganancia de peso, cataratas y glaucoma, entre otros. Algunos estudios retrospectivos, como el realizado por Seiger y colaboradores, han mostrado que los efectos adversos relacionados con el uso de corticosteroides sistémicos, además de los costos en el cuidado de la salud, son evidentes en los primeros 3 años después del inicio de estos medicamentos. Los resultados muestran de forma concluyente que los pacientes tratados con 4 o más ciclos de corticosteroides en un año experimentan las complicaciones propias del medicamento y las complicaciones propias del asma, además de que aumentan el costo en la atención médica.
Sí. Esto evidencia que el adecuado apego del paciente a sus medicamentos controladores puede evitar las exacerbaciones del asma y la necesidad del uso de corticosteroides sistémicos. ¿Y la clasificación se limita a la severidad de los cuadros asmáticos, doctor? Qué bueno que lo preguntas, ¿Sí? Ya que en los últimos años un nuevo término ha tomado relevancia en pacientes que presentan limitación fija del flujo aéreo de la vía respiratoria. Esta entidad se conoce como sobreposición asma-EPOC. Este término se utiliza para describir de manera colectiva a los pacientes que tienen limitación fija del flujo aéreo junto con características clínicas que son consistentes con las dos entidades, es decir, asma y EPOC. Para esta entidad clínica se han reconocido diversos factores de riesgo asociados a su desarrollo. Es posible encontrar variaciones en la combinación de algunas exposiciones, como el tabaquismo activo, índice tabáquico, exposición a biomasa, que hace referencia a la materia orgánica de origen animal o vegetal, incluidos residuos y desechos orgánicos. Además, la historia de atopia, sensibilidad a AINE o la presencia de poliposis nasal. Además de la edad de inicio del asma antes de los 20 años o después de los 40. Bien, estamos con el doctor César Daniel Alonso Bello. Y para finalizar, doctor, no sé, algo con lo que quiera redondear este tema tan interesante. Pues me gustaría mencionar que para evitar las complicaciones de esta enfermedad tan heterogénea, es prioritario establecer un plan de tratamiento adecuado para cada paciente, que sea acorde con las guías regionales e internacionales de tratamiento, y así estandarizar el uso de las recomendaciones internacionales que se han desarrollado con base en la evidencia científica. El tratamiento individualizado y ajustado para cada uno de los pacientes ayudará sin duda a mejorar la atención médica proporcionada y será benéfico para la calidad de vida. Bien, doctor, pues muchísimas gracias por acompañarnos una vez más aquí en cabina. La verdad que ha sido bien interesante y sobre todo con un padecimiento que es bastante cotidiano, digamos, ¿no? Pues muchas gracias a ustedes y espero que esta información haya sido de su interés y no dudo que será útil para que tengan presente que los pacientes con asma bronquial pueden tener múltiples complicaciones, no solamente las pulmonares. Bien, le agradecemos al doctor Alonso Bello que estuvo con nosotros. Muchísimas gracias también a ustedes por escucharnos, por descargar nuestra aplicación y los esperamos en nuestra próxima edición. Hasta la próxima. Liomont presentó Podcast Infectología. Infectocast.